Ahora, pues en 30 minutos vamos a tratar de hacer un pequeño análisis un poco rápido sobre este debate que acaba de ocurrir. Es el segundo debate de la Ciudad de México. Los temas han sido el tema del agua, la crisis del agua que existe en la Ciudad de México y el tema de corrupción. Básicamente lo que vimos es acusaciones mutuas de Clara Brugada a Santiago Taboada. Brugada responsabilizó a Taboada de la crisis del agua por el tema de la corrupción inmobiliaria. También acusó a Taboada de querer privatizar el agua en la Ciudad de México. Y en el tema de corrupción, ambos se acusaron mutuamente sobre quién es más corrupto. Brugada acusó a Taboada de ser corrupto, Taboada a Brugada, y Czartoryski, el candidato de MC, que nadie le tomó mucha importancia, pues acusó a ambos de ser corruptos en el instante en que pues para las campañas se requiere muchísimo dinero y toda la precampaña, tanto de Clara Brugada como de Santiago Taboada, pues se ocupó mucho dinero que nadie sabe de dónde proviene y por lo tanto la acusación de corrupción es que ambos eran. Taboada acusó a Clara Brugada de privatizar el agua en Iztapalapa al venderle las pipas de agua de la población. Está con nosotros Juan Pablo Vázquez. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es verdaderamente un orgullo estar aquí y saludos también a tu audiencia. Hoy es el canal secundario, entonces es audiencia pequeña y además que es el tema de la Ciudad de México y en general es un tema que sí es solamente para la capital del país, pero como lo dije antes de iniciar el debate, es el que gane la elección del 2 de junio en la Ciudad de México, sin duda que puede tener repercusiones a nivel nacional porque, pues, por ejemplo, si Clara Brugada gana la Ciudad de México, se convierte en automático en la candidata presidencial de Morena en 2030, y eso a todo mundo le interesa. Si Taboada gana, pues se va a convertir muy posiblemente en un presidenciable del Partido Acción Nacional junto con PRI y PRD en 2030. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te pareció este segundo debate? ¿Cómo viste a ambos candidatos? Pues déjame decirte, creo que es un debate que es idéntico al primero que tuvimos. Las estrategias fueron las mismas. Creo que han sido estrategias de campaña en donde Salomón no tiene un puesto en la mesa, empezando desde ahí. Ni siquiera le hicieron alusiones personales una sola vez. Tenemos a una Clara Brugada que ha seguido con este tema del cártel inmobiliario y lo ha sabido conectar de manera muy buena al tema del agua, al tema de las empresas y al tema de la corrupción, que creo que le cayó como anillo al dedo hablar del cártel inmobiliario. Y ahora tienes del otro lado, tienes a Santiago Taboada, que pues él como alcalde de la Benito Juárez saca el tema del agua. Creo que ha sido, mira, yo creo que ha sido una estrategia interesante ponerlo como una crisis. No sé si Brugada igual habla de una crisis de agua, pero sí como algo que se tiene que resolver. Ahora, me quedo de parte de Brugada con algunas cosas. Me quedo con el sindicato liberal, el cártel inmobiliario, y también hablaba de, pues, acoso sexual por parte de integrantes del PRI. De Taboada me queda esa, pues creo que tiene un punto a favor y es algo que tú hablabas de esta parte de la Ciudad de México. Llevan 27 años gobernando aquí en la Ciudad de México y en Iztapalapa, déjame decirte que es donde Acción Nacional está agarrando más fuerza política. Siempre Iztapalapa ha votado a favor de estos gobiernos de izquierda progresistas. En un principio fue el PRD y ahora es Movimiento Regeneración Nacional. Y ahora, pues creo que ha sido la debacle de Morena en Iztapalapa porque ha sido cuando el PAN ha logrado recuperar más terreno. Creo que han sido buenas propuestas. Nuevamente me quedo bastante decepcionado de puro ataque y pocas propuestas por parte de Taboada y por parte de Brugada. Creo que ahí supo aprovechar muy bien Salomón. Creo que no hizo ningún chiste como la vez pasada. Y simplemente algo que me gustó un poco más fue aceptar algunos errores y creo que dijo,
en algunos momentos Taboada, ok, atacaron, hay algunos que están presos y hay algunos que están siendo acusados, que eso siga, y Brugada simplemente dijo, eso es mentira. Yo creo que me hubiera gustado un poco más de contraargumentación por parte de Brugada, con datos duros, como en su momento también lo hizo Czartoryski, pero creo que ha sido una estrategia bastante similar, si no idéntica a la del primer debate. Que bueno, también hay que decir que ahí en ese aspecto, Iztapalapa, pues hasta la fecha es gobernado por Morena. En 2021, Brugada arrasó en la alcaldía de Iztapalapa, ganó la reelección. Y obviamente nadie sabe cuál va a ser, qué tanto o hacia dónde va a inclinarse el voto de Iztapalapa. Todo parece indicar por el momento, hasta el día de hoy, que lo va a ganar Morena en esta elección, ahí con la candidata que tienen a la jefatura delegacional. Pero por supuesto, sin duda, que por ejemplo, es muy contrastante los dos perfiles. Santiago Taboada tiene un perfil, pues sí, de ser alguien que nació con todo en la vida. De hecho, en su propio nombre, Santiago Taboada, el apellido, pues te habla de alguien que tuvo todo en su vida. Y en cambio, Clara Brugada, pues tiene un perfil diametralmente opuesto. Es alguien que viene de la lucha popular, de la lucha social. Y en ese sentido es bien curioso porque ambos intentan ganarse el voto opuesto. Aquí hay que decir que la principal propuesta de Clara Brugada pues es que siga la transformación, que siga ella habla de continuidad, es decir, que lo que ya está, que continúe. Esto normalmente pues serviría, se supone, en un contexto donde la Ciudad de México pues avale a Claudia Sheinbaum, pues también avalaría a la propia Clara Brugada. Santiago Taboada, por su parte, pues ha hecho énfasis en su propuesta de cambio y ha acusado a este grupo político de estar 27 años en el poder. Entonces, pues cada uno sin duda que tiene su estrategia. Taboada intenta alegar que todo ha sido un desastre y Brugada, por su parte, durante el debate intentó defender la gestión de Claudia Sheinbaum, pero lo cierto es que sin duda, pues el tema, hay una crisis del agua en la Ciudad de México, tiene dos episodios. Uno es el de la escasez del agua por el tema, algunos dicen que cambio climático, yo creo que pues es el exceso de consumo lo que ha generado la crisis del agua, y también pues estuvo el tema del agua envenenada, bueno, el agua contaminada ahí en la Benito Juárez. ¿Cómo viste este tema del agua? Pues mira, primero comenzar que creo que hay que tener un poquito de cuidado al mencionar el tema de los perfiles de los candidatos. Efectivamente, yo sí algo admiro de Clara Brugada es la coherencia que ha tenido a lo largo de su historia. Empezó en la UAM Iztapalapa y siempre tuvo esta muy interesante perfil de tener esta parte de buscar un bienestar social. Creo que algo que yo admiro de esa candidata, que me tocó personalmente moderar su intervención en la Universidad Iberoamericana, fue la parte de este trabajo de campo constante que tiene. Viene de un lugar, como lo mencionas, de abajo y mantiene esa lucha viva. Entonces, yo creo que es una candidata que está preparada. Yo no sé qué tan preparada está en temas de agua. Algo es innegable, que ella no propone una crisis, ella propone soluciones, ella propone atacar a la corrupción para así atacar el tema del agua. Que siga esta transformación, me gustaría conocer un poco más qué significa esta transformación. Creo que hay algunos temas pendientes en el tema del agua. Creo que es justamente aquí algo que veíamos, es el aspecto de la inversión enorme, porque efectivamente se tiene que hacer una inversión de nombre y lo dijeron los tres candidatos. Lo dijo Clara, lo dijo Taboada, lo dijo Czartoryski. Czartoryski plantea un modelo alternativo, que es un modelo de mallas tecnológicas, que creo que puede ser interesante, pero tenemos que conocerlo más a fondo. Me gusta que estemos en la misma sintonía los tres candidatos de se tiene que hacer una inversión trillonaria. El tema de las fugas es algo que abordaron los tres. Creo que ahí es en donde más acuerdos hubo. Ahí es donde más se conectaron los tres candidatos para tener propuestas en solución. Te digo, en la reparar fugas
fueron una propuesta de los 3 candidatos. El tratar el agua ya también. Te hablaba también, por ejemplo, Brugada, te habló una de privatización, algo que está proponiendo Taboada en cierta medida, que no lo abordó de la manera correcta porque no respondió a estas acusaciones, al igual que tampoco se abordó el tema de las pipas, porque si algo es innegable en Iztapalapa es el negocio de las pipas. Yo que vivo en la Ciudad de México, desde hace 15 años o más, siempre se ha sabido el tema de no hay agua en Iztapalapa. Y no hay agua no solamente en Iztapalapa, sino en Iztacalco, en Tlalpan. O sea, lo podemos ver tanto en el norte como en el sur del país. Ahora, lo podemos ver, de hecho, en la parte divisional. Tienes toda la parte oriente del país, esa parte no tiene nada de agua. O sea, sí tiene, De la pero Ciudad de las zonas México. más céntricas. Sí, en la Ciudad de México. Sí, es muy importante hacer esa rectificación. Me gustan las propuestas, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos del Agua, eso creo que queda medio ambiguo, me gustaría conocer un poco más. Gestión intergubernamental, que ese es el punto a favor que tiene Clara Brugada, que si gana Claudia Sheinbaum, que creo que es lo más posible a que pase, va a tener esta conexión entre sector federal y el sector estatal. Y ahora, ¿esto cómo benefició Iztapalapa? Pues tienes la parte que metieron la Marina en Iztapalapa, metieron cuarteles militares y le dieron proyectos millonarios. ¿Por qué? Porque eso viene desde el Ejecutivo. Entonces, si tú desde el Ejecutivo tienes esta planeación política y tienes justamente este interés genuino de hacer algo por estas localías, tienes más dinero del Ejecutivo, que esa es la gran ventaja que tiene Brugada. Algo que no pasa con los gobiernos de oposición pues tienes estos conflictos internos políticos que no siempre le dan las mismas facilidades a que aún tengas un gobernante amigo en el poder. Nuevamente, tú lo habías mencionado, Juan José, el tema de los ataques. Yo creo que si algo le doy a Salomón Chertorivsky fue que fue a dar propuestas, no fue a atacar. Los dos, o sea, yo creo que en temas de agua habló mucho más Clara Brugada. Taboada se quedó muy en corto porque simplemente dijo que Clara mentía con todas sus propuestas, porque no lo había hecho en Iztapalapa, porque lo haría a nivel estatal. Y quien más propuso, y eso le dio espacio a Salomón a tomar la ventaja, propone la fuga cero, reutilización del agua, limpiar los ríos, fondos de bosques, fideicomisos y la parte cultural, que se me hace un apartado que yo aplaudo muchísimo. ¿Por qué? Porque te habla juntar el sector educación y el sector del agua. Entonces, si generas una cultura en la Ciudad de México que impulse el cuidado del agua, creo que eso también te da un punto extra muy importante. Si me dejas compartirte una experiencia personal, yo hice mi servicio social en un espacio, una reserva natural aquí en Álvaro Obregón, y veías, tenían un lago. Ese lago al día de hoy se ha beneficiado, no, ha sido dañado por construcciones irregulares, es decir, la gente empezó a plantear ahí sus bases para sus casas y toda la materia fecal la aventaron al lago porque no había una infraestructura suficiente para aguas residuales y ni siquiera agua potable. Entonces, creo que sí es un problema muy complejo que ninguno de de los 3 candidatos abordó. Y creo que sí, algo que me gustó por parte de Salomón y por parte de Agua es rehabilitar, bueno, también por parte de Taboada es la rehabilitación de ríos que están en estados deplorables y se usan como basureros y pues también como lugar para disponer de la materia fecal. Bueno, ahí en el caso de Salomón hay que decir que pues como es el candidato que todo el mundo sabe que no va a ganar, pues es el que tiene más margen de hacer todo tipo de propuestas, ¿no? Al final Salomón juega a ver qué votos consigue. Entonces, pues es un poco la dinámica, siempre hay que dejarlo bastante claro, o Clara Brugada y la elección está dividido en dos, y tanto Brugada como Taboada son los que pueden ganar la elección ambos este 2 de junio. El segundo apartado fue sin duda pues el de corrupción. Aquí pues ambos se acusaron mutuamente de ser corruptos y Salomón los acusó de corrupción a los dos, ¿no? O sea, Salomón dijo pues que ambos tenían razón en el aspecto en que ambos son corruptos. Sobre Santiago Taboada, pues Clara dijo pues el tema del cártel inmobiliario, que refleja evidentemente un asunto de corrupción, donde incluso un exalcalde de la Benito Juárez está en prisión y varios funcionarios más. También el incidente que ocurrió con una construcción que perforó el metro, pues eso te habla de corrupción inmobiliaria,
¿no? De una u otra forma, y eso ocurrió en la Benito Juárez. Taboada, por su parte, pues acusó a Clara Brugada también de ser corrupta, y esto, pues, por el tema de los contratos de las utopías, también la relacionó con René Bejarano y con las ligas. Y esto es importante, ¿no? Porque al final todos recordamos que López Obrador y Morena llegó al poder con el discurso de que se iba a acabar con la corrupción. Y bueno, pues ahí evidentemente, pues no, o sea, sigue existiendo corrupción en México, en la Ciudad de México, en las distintas alcaldías. Y pues ahí yo creo que la pelea era saber quién es más corrupto. Y Salomón decía, pues como él era el tercero, que la principal, o sea, la principal prueba de la corrupción pues fueron las campañas anticipadas, que sin duda, pues tú sabes que el costo de los espectaculares, de toda la publicidad y de toda la propaganda con la que han llenado la Ciudad de México, pues no es nada barata. Y eso es, Y fue se ha dicho optimista, ¿eh? Con sobre los este. 50 pesos. En mi opinión, fue muy optimista con los 50 pesos. ¿Qué opinión tienes del tema de corrupción de este segundo debate? Mira, yo creo que es muy importante. Aquí en la Ciudad de México ya tuvimos un candidato ciudadano, un candidato independiente, que fue Miguel Ángel Mancera. Lo hizo bien o no, creo que es debatible. Creo que tuvo puntos buenos a favor. Creo que tuvo el tema de la infraestructura a favor y la colaboración que tuvo, que es lo que te permite ser una tercera opción, la colaboración que vas a tener, porque no vas a tener estas peleas políticas internas entre, no eres de mi partido, pues te voy a ir en contra. No, te da la oportunidad de dialogar. Tuvimos a Miguel Ángel Mancera. Entonces, yo creo que a mí no me disgusta una opción ciudadana, pero estoy de acuerdo contigo. Vas a proponer absolutamente todo para ganar un porcentaje de votos que es muy probable que no termines llevando. ¿Qué opino de la corrupción? Te voy a decir aquí. Tengo anotado los tiempos que se usaron para el segundo tema, la introducción. Clara Brugada se dedicó 2 minutos a atacar, ninguna propuesta. Después las propuestas ya vinieron en el tiempo de debate. Tuvimos a Salomón Chertorivsky, en donde usó 1 minuto y medio de ataque para atacar tanto a Brugada como a Taboada. Y tuvimos finalmente a Taboadas, en donde se llevó 1 minuto con 10 de ataque. Y lo único que mencionó es que el cambio viene y mencionó la casa de 300 pesos. En cambio, Clara habló del cártel inmobiliario, generando la escasez no solamente de vivienda, sino también de agua. Y finalmente, pues, ¿qué dijo Chertorivsky? Pues dijo, ni tu propio partido te apoya, ya tienes a figuras como Calderón y Margarita Zavala atacándote. El tema de la corrupción creo que es un tema que se tiene que tener mucho cuidado en la Ciudad de México, porque tienes a figuras tan de cuidado como es los Bartles, detrás de la campaña de Clara Brugada, no me dejarás mentir. Tienes la figura de René Bejarano, que recibió dinero en los años 2000 de Carlos Ahumada, y inclusive tuvo ahí un proceso judicial. Y finalmente el tema del cártel inmobiliario, que creo que es innegable, tiene, ahí lo mencionamos, más de 200 procesos judiciales en su contra. Algo que siempre ha dicho Santiago Taboada es, si hay algo, que vengan por mí. Entonces, yo creo que es una figura, pues, de tener esta apertura, que creo que es algo que me gusta un poco más que algo que Clara dice, todo lo que dice es mentira. Dice, ok, puede ser que sí hayan cosas detrás, hay que atacarlo. Y las propuestas, vamos a hablar ahora de las propuestas. Te hablan de una fiscalía autónoma, te hablan de alertadores de protecciones ciudadanos, y esto cómo lo van a imponer mediante tecnología. Esto lo proponía Salomón. Taboada hablaba del mismo sistema y Clara hablaba de un gabinete anticorrupción. Pero ¿qué tanto de gabinete anticorrupción vas a tener teniendo figuras como Martí Bartres detrás? Tienes al fiscal pirata, que es algo que mencionaban, que es un fiscal que sacó su cédula en 8 días, una licenciatura en 8 días en una universidad ubicada en la Cuauhtémoc, si mal no me equivoco, que es amigo de los contactos de los Bartres. Entonces, nombran a Bartres como secretario de la Ciudad de México, no, perdóname, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y al fiscal que no ratificaron. De hecho, se hizo una excepción a la ley para mantenerle en el poder un periodo más, o buscaban hacer eso, por lo menos con Ernestina Godoy. Y entonces entra este nuevo fiscal que sacaron su cédula en 8 días. Ahora, esto todo es un presunto, y voy a decir que todo esto es un presunto, pero tener a figuras tan importantes como un fiscal general de la ciudad, con casos y con, pues, presuntamente acusaciones de esta índole, yo creo que se tiene que tener mucho cuidado, y específicamente Clara tiene que tener mucho cuidado, y Salomón, el cártel inmobiliario, creo que
no hay a quién ir. Ahora sí que, como tú lo mencionabas, es quién es el menos corrupto de los dos. Finalmente, te hablaban de un servicio profesional de carrera para funcionarios. Nuevamente es el punto que tocábamos anteriormente. Salomón va a proponer hasta lo imaginable para ganar. Te voy a poner el caso del Servicio Exterior Mexicano, que tiene su propia escuela. Te voy a hablar del Congreso de la Unión, que en tanto como la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores ya tienen sus servicios profesionales de carrera para funcionarios, y esto se hizo en los últimos 20 años. La profesionalización de los administradores públicos creo que es una movida inteligente. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos discutido en ocasiones anteriores. Vimos una partidocracia. Los intereses de la clase trabajadora se ven en los intereses de Morena. Es muy probable que sí, es muy probable que no. Del PAN, del PRI, del PRD, es muy probable que sí, es muy probable que no. Pero hay algo que sí te lo va a garantizar. Alguien que los intereses sean un interés de Estado, un interés de ciudad, un interés de tener bienestar. ¿Y quién te lo va a dar? Gente profesional de carrera, gente que esté comprometida a eso sin importar el partido. Eso se me hace un acierto, si te soy sincero. Creo que el tema de la corrupción de los dos candidatos más importantes no hay ni a quién irle. Creo que, pues, desafortunadamente, por el tema de la parte judicial, que no tiene un fiscal amigo, creo que, pues, Taboada tiene ese punto a favor. Y finalmente, te voy a dar una estadística. En la Ciudad de México, perdió la mitad de la Ciudad de México Regeneración Nacional. Eso creo que te habla de un proyecto en donde ya empieza a haber esa desconfianza. El efecto carismático de López Obrador se está acabando. Igual le puede durar este sexenio, pero uno más está complicado. ¿Por qué? Porque tu capital, o sea, la cara de tu país, teniendo tanta desconfianza, te va a hablar de un efecto que se va a postergar a más zonas del país. Entonces, postergar y extender a más zonas del país. Entonces, creo que tienen que ser extremadamente cuidadosos, Morena, si quieren tocar el tema de la corrupción. Me gustaría haber escuchado más propuestas por parte de Clara y también por parte de Taboada, vamos a ser justos, y para el tema de la corrupción, porque solamente descalificar a tu oponente, eso no es debatir, eso no es proponer, es simplemente ir a ofender. Qué bueno, que al final, pues, este tema, pues lo vamos al final, pues veremos qué ocurre este próximo 2 de junio. Ese día, pues, porque hay gente que preguntaba que de dónde sacas que el Partido Acción Nacional ha crecido en Iztapalapa. Bueno, yo creo que... No, voy a hacer una precisión ahí, Ajá. si me permites, perdón. Uh-huh. No es que haya crecido, es que el voto a favor de Regeneración Nacional Iztapalapa ha disminuido dándole más apoyo a Acción Nacional. De hecho, te voy a buscar ahorita los porcentajes en un minuto. Es la elección que más votos ha perdido Regeneración Nacional a raíz de este segundo periodo por parte de Clara Brugada, porque recordemos que ha estado en 3 periodos, estuvo con Juanito, estuvo en su primero, estuvo en su segundo. Entonces, no menciono que está creciendo el PAN, creo que hay que las estadísticas pueden usar a favor de quien sea y quien las interprete. Entonces, lo que sí iba a mencionar es el sexenio que estos partidos de izquierda en estos últimos 27 años, y no más de izquierda, sino progresistas, han perdido más votos junto contra el segundo lugar en esta elección. Ese es el dato concreto. Bueno, eso yo creo que lo vamos a poder comparar bien este próximo 2 de junio. Recordemos que Iztapalapa pesa bastante en el tema electoral. Y lo va a ganar Morena, si Taboada no logra ganar suficientes votos en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, se puede olvidar de la Ciudad de México, y Clara Brugada, por su parte, pues va a tratar de ganar votos en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Tlalpan, en ese tipo de alcaldías que están dominadas por la oposición. Y sin duda que pues este proceso electoral pues va a ser muy interesante. Yo creo que hasta el momento no se sabe bien quién de los dos puede ganar, porque al final pues pesa mucho la estructura electoral que tiene Morena en la Ciudad de México. No es una estructura pequeña, y además también pesa mucho la inercia de la elección presidencial, donde pues Claudia Sheinbaum hasta el momento pues lleva una gran ventaja sobre Xochitl Gálvez. Pero sí, sin duda pues va a ser la elección que más atención va a tener después de la presidencial. Tenemos unos cuantos minutos más, no sé si quieras
dar un comentario final. Yo sé que este tema lo podríamos extender, pero bueno, como ya el debate pues quitó 1 hora y media para no hacerlo tan largo, no sé si quieras dejar un comentario final y ya en otra ocasión pues podemos hablar un poco más a profundidad de lo que ocurre en la Ciudad de México o incluso el 2 de junio, que ya existan resultados. Mira, yo creo que, si te soy sincero, la elección presidencial es clara. La presidencial creo que el resultado es algo que ya es muy esperado. Las expectativas creo que se van a cumplir al final de cuentas. Yo creo que la Ciudad de México es otro caso aparte porque tienes delegaciones como lo fue Coajimalpa, en donde tuviste un Adrián Rubalcaba que ahora está jugando para Regeneración Nacional, anteriormente era del PRI. Yo creo que este tipo de acciones y yo creo que las alcaldías van a tener un peso altísimo. Ya lo mencionabas, Iztapalapa tiene una densidad poblacional enorme, entonces sus votos iban a contar mucho. Entonces, esa alcaldía la va a ganar Iztapalapa sin dudas, Morena finalmente, pero creo que también tienes un efecto que cada vez va extendiéndose más esta parte de la oposición. ¿Por qué? Porque ahí están los datos en la elección del 2021, tienes una ciudad partida a la mitad. Yo creo que el tema de la movilidad va a ser fundamental en este sexenio que viene, más allá del juego político, que creo que ya hablamos un poco sobre esto. Creo que lo que más le interesa a los capitalanos es el tema de la movilidad. Yo creo que es una ciudad insostenible tanto para tener un transporte público como por tener un transporte privado. Van a tener que haber propuestas inteligentes de quien llega al poder. Y finalmente creo que va a ser un gobierno de Brugada, va a representar un gobierno de constancia, un gobierno de continuidad, un gobierno de seguir con este proyecto de nación que a muchos les gusta y a muchos no. El tema de las utopías, que se me hace un aspecto a favor por parte de Brugada, y creo que va a buscar alternativas como fue el proyecto Blindar, el tema de la seguridad, que creo que, pues, si hablamos de un aspecto de seguridad favorable para Morena, yo creo que podemos hablar de la Ciudad de México, pero también tenemos que darle crédito al que el 50% de la Ciudad de México es de la oposición y ha habido un buen trabajo ahí interestatal. Finalmente creo que tienen que volver a surgir estas figuras ciudadanas para que puedan llegar al poder. Lo habíamos mencionado en varias ocasiones, vivimos en una partidocracia. Realmente yo como joven veo este debate y me siento bastante triste después de ver el nivel de debate que tienen los dos candidatos. Estamos peleando por quién es menos corrupto de los dos. A eso nos ha llevado este sistema partidista. Creo que sí, algo que le aplaude a Mancera en su momento fue como esta parte de la independencia. Es algo que también le aplaudo en cierta manera a Salomón, que sí, que está jugando el juego Movimiento Ciudadano, pero creo que es el más ciudadano de los tres. Y finalmente creo que tenemos que hacer una profunda reflexión como votantes, no solamente por quién vamos a votar, sino qué tipo de candidatos queremos, porque los que están al día de hoy me hacen, y no solo a mí, sino a muchas personas, yo creo que también puedo hablar por algunos jóvenes, nos hacen reflexionar muchas cosas sobre el sistema en el que vivimos. Y finalmente, pues nada, agradecerte por este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias igual por esta colaboración. En otra ocasión, pues seguiremos. La Ciudad de México siempre ha sido opositora, no por nada el PRI siempre rechazó darles voz y voto, porque pues la Ciudad de México siempre son rebeldes. Veremos hasta dónde alcanza esta rebeldía nata de los habitantes de la Ciudad de México, porque también continuidad con Clara es llevarse bien con Claudia. Y Taboada, pues llegar al poder, pues sí sería complicado para la propia Claudia Sheinbaum. Pero bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos vieron, que nos siguieron, y gracias, suscríbete, seguiremos informando.